Bueno, muy buenos días. Estamos en Abriendo Caminos una vez más. Hoy con dos invitados muy especiales que le damos la bienvenida al doctor Kerman. Hola, Gracias por estar. A muchas la doctora gracias. Moyano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Y el tema de hoy es bullying. ¿Qué deben saber los padres? ¿Qué deben saber los docentes? Y sobre todo, cómo evitarlo. Ahora los vamos a presentar formalmente a nuestros invitados y queremos hacer algunos agradecimientos importantes a la productora Noemí Sarrantes que está haciendo posible que este programa se realice. Les recordamos que está saliendo online por internet, lo pueden escuchar de cualquier computadora, de cualquier teléfono, por late931.com.ar. Después vamos a agradecer a todo el equipo técnico que está filmando, que está operando. Y también sepan que esta entrevista en su totalidad va a estar a disposición de ustedes en el canal de YouTube de Abriendo Caminos y en Facebook de Abriendo Caminos. Los invito a una pausa, volvemos y presentamos formalmente a los doctores que nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos y ahora sí vamos a presentar formalmente a la doctora Beatriz Moyano. La doctora es la directora del CITA. El CITA es el Centro Interdisciplinario de lo que se llama síndrome de Tourette, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, TDAH y trastornos asociados. El currículum es muy grande, pero no vamos a leer eso, sino las cosas que son fundamentales. Es la representante por Sudamérica de la sección infanto-juvenil de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Y esto es importantísimo porque es la que nos representa, la representa la Argentina en los trastornos de la infancia en esta organización mundial. Y el doctor Kerman es otro referente de la medicina y es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Así que, creo que tenemos una enorme oportunidad todos de aprender muchísimas cosas y tratar de colaborar a que esto que se llama bullying, que vamos a tratar de explicar qué es y de alguna forma les pido disculpas de decirlo en inglés, porque realmente no sé bien cómo se traduce. Les recordamos que Abriendo Caminos es un programa que está destinado a informar y a concientizar a la gente en general, pero también al sector profesional, tanto de la salud, al sector educativo, al sector jurídico y a todos los que están vinculados con la infancia. ¿Mm? Esto es importantísimo, pero estamos centrados en el cuidado de la infancia y este es el motivo de este programa. Doctor Kerman, Sí. ¿me permite tutearlo para que se haga más fácil? No. Podemos tutearnos. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría que nos diga qué significa bullying. Bueno, realmente es una traducción, como antes hablábamos con la doctora Moyano, de una palabra que es bull, que es historiar, pero realmente la acepción en castellano sería como hostigamiento de pares. Y realmente hay muchas acepciones de esto y mucha gente hoy en día, como está en boga, lo está usando en forma indiscriminada y cualquier cosa es bullying. Y cualquier cosa no es bullying. Bullying realmente es cuando un grupo de pares o un par con su grupo acosa a alguien de alguna manera más vulnerable y no lo hace una sola vez, sino lo hace muchas veces. Es un hostigamiento repetitivo donde ya hay alguien que se victimiza y donde hay un grupo de alguna manera es el que lo hostiga. Entonces a eso llamamos bullying y es un proceso, no es solamente una acción. Y doctora Moyano, ¿la puedo tutear? sí, por supuesto, mejor. O sea, esta situación, esto es algo nuevo o es algo que siempre ocurrió y que ahora se está empezando a hablar un poco más? ¿O cómo es? Es algo que siempre ocurrió y realmente por suerte se está empezando a hablar un poco más porque la verdad que las consecuencias del bullying
en las personas que son víctimas de esto son realmente tremendas, posiblemente tremendas, y por eso todo el esfuerzo que hagamos para prevenir esto, toda la lectura de las señales precoces que podemos hacer de cómo se maneja un aula, por ejemplo, en la escuela, la dinámica de un aula, que todo lo que nos permita pensar que puede haber un factor que ayude, o sea, que pueda prevenir el bullying, va a ser una intervención más que valiosa para la vida psíquica de los niños, porque realmente los efectos son devastadores. Y además creo que existía, pero en forma solapada, no había tampoco tanto permiso para por ahí reclamar derechos. Me parece que tiene que ver también que en ese sentido la evolución de los tiempos, esto de crecer un poco en la libertad, ha favorecido la posibilidad de que esto se exprese, que los padres también reclamen, y de alguna forma que existan también esta necesidad de ponerlo como un derecho, ¿no? Me parece que todo el trabajo que podemos hacer como en conjunto, ¿no? Los que somos los médicos aportando a los educadores, a los padres y la sociedad también, viendo cómo educar en lo que son estas conductas prosociales, sería todo lo que es, qué beneficia, porque las escuelas, por ejemplo, entrenan mucho en el conocimiento, pero no todas están en el currículum de las escuelas, está esto de enseñar cómo es ser buena persona, cómo es ser considerado, cómo es esto que llamamos conductas prosociales. Y la verdad es que quizás la llave con relación a este tema podría estar como más cercano a meternos en el clima del aula como un ejemplo de un pedacito de sociedad a donde nosotros podemos prevenir si estamos atentos. Sí, yo no sé si me parece que es importante aclarar algunas cosas en cuanto a la dinámica del bullying. Me parece que esto le va a servir a la gente, a los papás e inclusive a los profesionales. Sí. Si uno piensa cuál es la dinámica, no es solamente uno o dos hostigadores y un hostigado. Hay diferentes actores y entre los actores están, por un lado, los hostigadores. Hay a veces un hostigador principal, que después, si te parece, diremos sus características. Hay alguien que suele ser la víctima de esto. Hay una serie de seguidores del hostigador principal. A veces hay una serie de testigos, y entre ellos hay testigos temerosos de ser los próximos que van a ser hostigados. Ocasionalmente hay alguien que defiende al hostigado, pero no suele aparecer porque también teme ser hostigado. Pero eso está dentro de un contexto que es un contexto escolar, donde hay docentes, donde hay directivos, y esos chicos también provienen de sus familias, y esas familias están insertos en una sociedad. Entonces no podemos pensar como un problema aislado, como se ha querido hacer en alguna oportunidad, entre dos chicos que uno, para decirlo así, joroba a otro. No es eso, es un sistema que está trabajando y uno tiene que trabajar más allá de lo que trabaja profesionalmente con alguno de los chicos que puede ser ocasionalmente nuestro consultante, tiene que trabajar en todo el sistema. Correcto. De alguna forma esto está dentro de lo que se llama patologías psicosociales. Está dentro de las patologías psicosociales, podríamos decirlo que sí. Si no lo incluimos ahí, realmente estamos haciendo mal, porque podemos resolver un caso, pero aparece otro, porque otro pasa a ser el chivo emisario y se reproduce la misma patología social con otros chicos. Exactamente, el sistema está armado de esa forma y desde lo que es ese sistema de interacciones entre varios factores es que se arma esto, porque no es que hay un chico malo que bulea y otro que es el bueno, sino que hay todo. Las cosas se van dando de esa forma porque hay una dinámica que juega de esa manera en la que nosotros podemos intervenir, y si no tenemos a todos los actores de esa dinámica, nosotros ese problema no se va a ir de esa escuela, por más que saques al chico o por más que se castigue o se penalice al que hace el bullying, ¿no? Sí, digamos, ustedes saben que nosotros estamos haciendo una campaña muy, muy grande de prevención del abuso infantil, del maltrato infantil, en la cual alguien muy allegado a ustedes, dos personas muy allegadas, dos grandes médicos. De hecho, son amigos nuestros. El director del Hospital Elizalde, el doctor Norberto Garrote, y el doctor Rodríguez Garín, digamos,
que es el jefe de adolescencia del Hospital Alvear, que tuvimos la enorme oportunidad de entrevistar a ambos. Y voy a esto, aparte de agradecerles por el hecho de que el doctor Kerman, yo mencioné que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, para que la gente sepa, digamos, el sector profesional ya lo sabe, pero la gente, o sea, ¿qué es la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil? Que se llama, tiene una sigla que se llama AAPI y un sitio de internet que es aapi.org.ar. Ahora, ¿qué es? Y lo importante, y además el doctor es el encargado de algo que se llama recertificación del título de especialista. Esto es porque lo subrayo y lo menciono porque el valor de poder comunicar esto está dado por quién lo está comunicando y la autoridad que tiene para hacerlo. En este caso, una cosa es ser jefe, tomándolo de la doctora Lía Rincón, digamos, y otra cosa es tener autoridad. Después vamos a decir cómo ella lo explica también. Pero, doctor, o sea, Bernardo, o sea, ¿qué es la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil? Yo quiero completar el nombre, porque Sí. Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil y profesiones afines, Sí. con lo cual abarca no solo a los psiquiatras, básicamente a los psiquiatras, pero no excluimos, y justamente esto tiene que ver con las tendencias actuales, incluimos también profesionales del área así como psicólogos, psicopedagogos, neurolingüísticas, asistentes sociales, de manera tal de poder hacer trabajos en equipo, primero. Y nucleamos a los profesionales, trabajamos sobre todas las temáticas actuales, tenemos capítulos de actualización de las temáticas actuales, e inclusive también tomamos dentro de la Asociación Argentina, tomamos examen a los psiquiatras que se forman. Y dentro del Comité de Recertificación de la Asociación Médica Argentina, también tomamos examen a los médicos psiquiatras básicamente, porque para nosotros es fundamental que la persona que recibió un título se actualice y sepa qué es lo que está pasando ahora, que sepa cuál es el estado del arte. Hay gente, la verdad, hay psiquiatras y psiquiatras, como hay personas y personas. Obviamente. Hay psiquiatras que tuvieron... Hay jueces y hay jueces. O sea, por eso, hay psiquiatras que tuvieron el título y tienen una actualización que hasta supera a los maestros, y hay otros que realmente tienen el título y no han hecho ninguna actualización, siguen trabajando con la misma información a pesar de que el contexto cambió y hay muchísima información más. Entonces por eso nos parece importante la necesidad de una actualización continua y de formación continua del psiquiatra, ¿no? Ojalá esto se pudiera hacer en todas las especialidades de medicina, porque en muchas se hace, la mayoría se hace. Actualmente se está haciendo la mayoría, y actualmente en muchas obras sociales, si uno no tiene recertificación, no puede trabajar. Bueno, lo cual nos parece muy bien. Sí. Pero muy bien, porque... Excelente. Y incluso sé que también hay algunas especialidades que no sé si está el proyecto o ya está, pero que hay que completar como un determinado código de ética. Por supuesto. ¿No es cierto? Digamos que no basta con tener el conocimiento, sino tiene que haber una coherencia con lo personal. Correcto. De cada uno. ¿Por qué? Y esto se lo decimos para que ustedes, los papás, las mamás, sepan que no es lo mismo ir a cualquier profesional, y lo que está en juego, o sea, es la salud de sus hijos. Y el tema de bullying, que hoy no se ocupa, es un tema que cuando un niño lo sufre, lleva, y corríjame, un daño que se puede acarrear durante toda la vida, ¿no? Toda la vida, realmente sí. Es muy impactante. Entonces, yo quiero agradecerle muchísimo a una mamá que nos escribió, pero muchísimo, y que envió una serie de preguntas porque su hija vivió un poco esta situación, pero la forma en que redactó esas preguntas creemos que reflejan muchísimo a otras mamás, muchísimas, y a otros papás. Y en este caso, explíquenos, después lo vamos a ir comentando, pero
A diferencia de lo que ocurre con el tema del abuso infantil, donde el abusador es una persona grande y es un delincuente, en definitiva, porque está cometiendo un delito que está tipificado en el Código Penal, acá es un problema entre niños, ¿correcto? Sí, O Sí, sea, pero muchas de las consecuencias y mucha de la dinámica del abuso sexual es parecida a la dinámica del bullying. Mira, no sé, hay sí, un autor esto para profesional que sí. se llama Finkelhorst. No sé si Norberto Garrote habló de esto sobre No, la diferente dinámica, no. que dice que en la dinámica del abuso sexual me voy y vuelvo al bullying, si me permiten un Sí, poquitito. si sí, me por permiten. favor. En la dinámica del abuso sexual hay 4 dinámicas. Es un investigador, se llama Finkelhorst, dice que una dinámica es, bueno, la sexualización traumática en el que es abusado sexualmente. Pero hay 3 dinámicas más. Una es la dinámica de la traición, otra es la dinámica de la impotencia, ¿tá? Y otra es la estigmatización, que el chico queda estigmatizado para siempre. Y estas 3 últimas dinámicas, el sentirse traicionado por los compañeros, el sentirse impotente y que es incapaz de afrontar cualquier situación de agresión, ¿tá? Y finalmente, esta de la estigmatización es diferente y se siente diferente en su identidad para el resto de su vida. Y esta dinámica es igual que la que pasa en chicos que son acosados o hostigados en el bullying. El daño a la autoestima, el haber tocado a ese punto el alma de un chico en una edad donde está armando su identidad, es enorme el impacto que puede tener, y la verdad es que, bueno, me parece buenísima que hayas hecho esta comparación, porque otra vez también ahí hay una dinámica, ¿no? En el tema del abuso. No hay nada más un hombre muy malo, obviamente, en este punto lo vemos como lo peor, y él lo es, pero hay un sistema que también hay que atender para que eso no suceda. Bueno, les pido permiso para una pausa y después nos explican quiénes son las personas o los roles que se juegan para que esto del bullying pueda ocurrir. Y de alguna forma el objetivo de esto es tratar de buscar que esto no ocurra, es decir, la prevención. Vamos a una pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos y habíamos quedado con una pregunta pendiente para el doctor Kerman, pero me voy a tomar una licencia, si me permiten, que es leer, y quizás es lo que los habilite a ustedes a explicarnos de una forma que todos podamos entender más acerca del bullying. Algo que nos envió una mamá a la que le estamos enormemente agradecidos, y es una situación personal que ella vivió con su hijita de 9 años. Y lo leo textualmente como ella lo envió. Cuando mi hija fue víctima de bullying, la directora del colegio le dijo que ella tenía que perdonar y ser amiga de todas sus compañeras. Mi hija volvió llorando a casa. Sintió que la sanción era para ella. Decía que ella no quería cambiar y ser como quienes la estaban lastimando. Yo como mamá la miré a los ojos con todo el amor que pude juntar y le expliqué. Le expliqué que ella tenía que perdonar, sí, y tratar de entender al otro y tratarlo bien como compañeros, como a todo ser humano, pero que no estaba obligada a ser amiga de nadie. Le dije también que ella es un ser increíble y único, que si la apartaban por ser respetuosa, aplicada, solidaria, con un compañero al que le hacían bullying o a ella misma, o por no conocer Disney, los que no están actuando bien eran los demás, y que nadie puede obligar a ser amigo de nadie. Les pregunto a ustedes, ¿ese es el camino correcto por el que hay que guiarlos? Y les pregunto además, porque leyendo esto, uno ve que en esta condición, en esta situación de bullying, hay una chiquita que lo sufre, hay otro chico o otra chica, no lo sé en este caso, que es el que lo comete. Hay una autoridad que está participando, hay padres, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Vos acá estás justamente nombrando todos los roles que están todos los actores que decíamos antes, pero nombraste uno por uno, así que no lo vamos a repetir. Acá hay varias cosas importantes. Primero,
se ve la dinámica. Segundo, se ve que la madre con muy buen criterio le dice que no quiere que sea como ellos, porque muchas veces hablamos con Beatriz, la autora Moyano, que el hecho de dejar de ser la víctima no significa transformarse en el victimario, porque muchos chicos hacen eso. Entonces la madre con buen criterio la orienta a esa chica. Por otro lado también vemos que dentro del mensaje de la directora hay algunas fallas. Nosotros, cuento esto al tono, en la Universidad de Flores hicimos varias investigaciones y actualmente estamos haciendo una investigación con una serie de 500 docentes acerca de qué creencias tienen de por qué pasa el bullying, cómo se previene y qué se hace cuando ya pasó. Y entonces evaluamos cómo piensan los docentes acerca de eso para después hacer un programa preventivo acerca de esto. En este caso, esta directora, tal vez con la mejor de las intenciones, porque yo no tengo por qué juzgar a nadie, quiere transmitir valores, pero directamente actúa sobre lo que pasó, pero no tuvo la capacidad de ver la dinámica, por un lado, y por otro lado de ver las causas. ¿Por qué pasa esto? Entonces quiere que todos estén bien y que todos se perdonen y que todos se quieran, y sus intenciones son buenísimas, pero eso se logra no con decírselos, sino por un lado trabajando también con los docentes, pero por otro lado haciendo un programa que va desde muy chiquititos de clarificación de valores, de enseñanza de valores, de trabajando la dinámica de los chicos, de integrar a los padres, bueno, toda una serie de cosas que si después quieren hablamos, sí, que hay que hacer antes, porque si directamente actúa sobre esto y querrámonos todos, porque sus creencias ahí nos tenemos que querer todos, pero no hay causas ni hay dinámica, va a volver a fracasar. Esta chica, si se va del colegio, se va a terminar yendo y posiblemente tenga o no tenga lo mismo en otro colegio. Si no resuelve temas de algunas cosas de su personalidad, lo va a volver a tener. Y vendrá otro chico a ocupar el lugar de ella porque el problema sigue instalado en ese grupo, en ese contexto. Exacto. Con lo cual es sumamente importante. Sí. Generalmente dentro de la dinámica cada uno tiene un rol, hay alguien que sale del rol, vuelve otra persona a ese rol. Y hay un chivo emisario de ese grupo y de ese colegio y de eso que está pasando ahí que no se resolvió porque posiblemente esta directora, con la mejor de las intenciones, quiso resolver, pero le falta algún tipo de información acerca de cómo interpreta ella la realidad y en base a qué creencias la interpreta, y le falta información de cómo se resuelve no este problema, todo un proceso que tiene que empezar mucho antes. Que también le falta esa información porque no fue formada para eso. O sea, los docentes sufren esa carencia. O sea, muy lejos de culpabilizar a ningún docente cuando pasan estas cosas, estamos sabiendo que necesitan como un ámbito donde ellos aprendan esto, porque no es que estudiaron psicología, estudiaron, no todos, la mayoría no, y esto tampoco es la culpa de ningún docente, sino de un sistema que por ahí los lleva a cumplir un rol que es tan clave cuando se está construyendo la identidad de un niño. Los docentes tienen un rol muy importante, pero no fueron como advertidos acerca de cómo intervenir en estas cuestiones. Entonces, además tienen un montón de otros chicos, de otras problemáticas, con lo cual esto queda en la nada. Y de verdad, si las escuelas empezaran a ocuparse de este tema como algo importantísimo para el clima de sus otros alumnos y para la eficacia de su enseñanza, incluso porque estas cosas interfieren en la enseñanza del grupo porque producen ruido, digamos, en el aula, no la capacidad de producir no solamente aprendizaje, sino el bienestar de un aula depende muchísimo de que estas cuestiones no sucedan y estén cuidadas. Pero ¿cómo hace un docente para cuidar eso si no está informado? El tema es, ¿puedo? Claro. El tema es lo que a mí más me preocupa. Sí. Yo te digo, desde donde nosotros trabajamos con talleres para colegios desde la Universidad de Flores. Eso yo trabajo desde la Universidad de Flores. Entonces, lo que más nos preocupa es que la mayor parte de los colegios nos llaman para trabajar sobre las consecuencias. ¿tá? Entonces, cuando vos tenés que trabajar sobre las consecuencias, es tarde. No sirve, es para algo paliativo prácticamente, porque el chico ya tiene su personalidad formada, ya lleva adentro toda la estigmatización de todo esto,
y todos los roles, en todos los roles quedan ya grabados este tipo de roles, lo va a repetir en su vida y en la sociedad después. Entonces, es tarde. Entonces, estamos haciendo un trabajo también, trabajar sobre los docentes en función de sus creencias y cómo modificar, pero esto, inclusive la ley lo dice, después si quieres hablamos también de eso, en donde hay que trabajar en acuerdo de convivencia y trabajo de convivencia desde prácticamente el nivel inicial. Quiero pedirle a Esteban Bullrich, que sé que nos escuchan, sé que nos ven, digamos, y les agradecemos muchísimo por eso, pero les hago un pedido, o sea, convoquen a los expertos, ¿no? Convoquen a los que saben, sabemos que tienen las mejores intenciones, pero convoquen a los expertos, por favor. Yo les quiero decir que la doctora Moyano, dentro de lo que es la ansiedad y la infancia, que es una referente acá, tiene como algo que medicina es como una subespecialidad, o de alguna forma lo llamamos así, que es unas condiciones, no quiero decir la palabra enfermedades, que como lo que se llama el trastorno espectro autista, el síndrome de Tourette, lo que se escucha mucho, que mucha gente en la calle habla del trastorno de déficit de atención, el TOC. Entonces, más allá que es la referente en la Argentina en todos estos temas, y es la que nos representa en el mundo, pero digamos, estos niños juntos con otro cuadro, que es un cuadro de una enfermedad genética también, que es el síndrome de Down, que eso es algo tan conocido, creo que casi por todos. Estos niños son como una población especial que es más propensa o no vulnerable a ser víctima de esto. ¿Qué pasa? En general, los chicos en un aula desde temprana edad, cuando hay alguien diferente en algún aspecto, suelen como quedar como un poco sorprendidos, y si no se interviene tempranamente explicando esa diferencia, por qué sucede, ejemplo, un chico que tiene tics, ¿no? Que hace movimientos o ruidos extraños, o un chico que se queda repitiendo, haciendo lo mismo y no puede trabarse haciendo algún ritual, o por ejemplo un chico que tiene intereses distintos, como son los chicos autistas, y que por ahí no tienen picardía y no comprenden los chistes, y no solamente esto, sino también que tienen intereses que no convoca a ninguno de ellos, y ellos no entienden por qué les pasa esto. En general, cuando pasa esto sin una información, sin blanquear un poco la cuestión en la escuela, resulta que estos chicos son más target de bullying. Y también en los chicos, esto cuando hablaba el doctor recién de las problemáticas que nos toca asistir, desde chicos muy tímidos, por ejemplo, porque nos estábamos yendo a un extremo también hablando del espectro autista, pero también es cierto que hay chicos que tienen timidez, su forma de temperamento es bastante inhibido, no son esos chicos que van a ir a defenderse, que naturalmente les cuesta sacarle el pie al otro que se lo está pisando, vamos a decirlo, como que nosotros le decimos fallas en la asertividad, ¿no? Entonces, muchos de estos chicos de verdad son más vulnerables a cuando existen cargadas, o cuando los chicos en general se dan cuenta que no se anima a algo, y en general cuando hay algún otro niño que tiene esa característica de ponerlo en falta, como hablábamos recién, desde la dinamia, y se prenden varios, de alguna manera, por este fenómeno que hablábamos recién, empieza a ser una carga esto. Y obviamente, imagínate un chico que está gritando, diciendo unas malas palabras, o haciendo el ladrido de un perro, por ejemplo, o un chico esto es lo que ocurre con el síndrome de Tourette. Puede ser que un chico grite, que un chico aplauda, que un chico repita unas conductas así que uno no entiende por qué, o que de pronto también puede ser que le tenga mucho asco o mucho miedo a ciertas cuestiones, un chico con trastornos de ansiedad, con fobias, así que o un chico que no presta atención, como son los chicos con ADD, ¿no? Que les cuesta parar de moverse, que molestan, incluso que tocan a los otros, porque desde la hiperactividad que tienen naturalmente molestan, y no se dan cuenta cuándo no tienen que intervenir.
Y otra cosa muy importante, en general, chicos que tienen fallas en las habilidades sociales, decimos nosotros, que no se saben mover con el tino que hay que hacerlo, que dicen cosas que no corresponden. Todos estos son los chicos que tienen estas problemáticas, que son muchísimo más vulnerables. Está demostrado eso. Nuestras investigaciones demuestran que los chicos que tienen estas características son más vulnerables al bullying. Por lo tanto, si uno está al tanto de eso, no solamente el médico que los atiende, sino los padres, si se informan, y los maestros, si uno interviene yendo a la escuela explicándole cómo operar en esta situación particular, se puede prevenir que ese chico no se victimice. Y lo que generalmente pasa, los padres vienen muy enojados de haber estado muchos años en distintas escuelas, a donde esto no se cuidó, y donde hubo varias experiencias a donde ese chico quedó expuesto, donde no se trabajó en forma de cuidado ni de enseñanza a los otros chicos de que sería una actitud buena con respecto a un compañero, de lo prosocial, y esos chicos terminan con un impacto enorme, no porque tienen Tourette o porque tienen TOC, sino porque la herida que les produce en el alma el bullying los lleva a tener el día de mañana cuadros depresivos. Está demostrado esto, que el bullying produce trastornos de ansiedad, produce también depresión tempranamente y más adelante, produce trauma. Conozco chicos que están atrapados en sus casas porque a partir de esas experiencias desarrollan un trauma tal que casi no quieren salir de su casa, no quieren ir a la escuela. La fobia escolar es una característica típica de estos chicos, que empiezan a tener dolor de panza, dolor de cabeza antes de ir al cole, o si no, el fin de semana más o menos también, y cuando se acerca el domingo empiezan con esta conducta de fobia escolar, que hablamos alguna vez en el tema de ansiedad, pero acá particularmente por la causa de que no se animan a enfrentar lo que les espera, la tortura que les espera en la escuela, ¿entendés? Ahí te quiero preguntar, Bernardo, acerca de, Beatriz explicaba el niño o la niña, porque estamos hablando de niños y niñas, digamos, no como romper el mito, lo mismo que en el tema del abuso. El abuso parece que siempre se habla de chicas. No. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, con respecto y te voy a hacer una pregunta que poniéndome en el lugar de la gente, que creo que todos nos hacemos, o sea, el niño o la niña, que es en este caso el victimario, o sea, el que molesta al otro, vos como médico y como presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, digamos, o sea, ¿considerás, y nos puedes decir, que es un niño o una niña que tiene una enfermedad, o cuál es el motivo por el que hace este tipo de cosas? Esa es una muy buena pregunta. No me gusta poner el rótulo de enfermedad. En algunos casos sí puede ser un chico que tenga una enfermedad, pero en la mayoría de los casos hay una problemática que es tan importante de trabajar como la problemática del chico que es hostigado, porque ese chico tiene razones para eso, y hay varias causas. Por un lado, a veces los chicos compensan sus sensaciones de baja autoestima y mucha inseguridad con un tipo de liderazgo en el cual se sienten importantes. Entonces hay que ver qué pasa con la autoestima de este chico. 1. 2. Muchas veces estos chicos tienen modelos familiares en donde se dan estas situaciones que alguien agrede a otro. Exactamente. Entonces hay que ver, dentro de esas familias el chico puede hacer dos cosas: o actuar como la persona que fue agredida y funciona en su vida como el hostigado, o actuar como la persona que es el que agrede, y entonces se transforma en el hostigador. Entonces el tema no está solamente en trabajar con ese chico desde su postura personal, sino también hay que trabajar y ayudar a esa familia para cambiar la dinámica, lo cual es más complicado, pero es indispensable. Acá me acuerdo, y lo quiero citar de vuelta al doctor Norberto Garrote, que sí, lo conozco muy amigo. No, yo sé perfectamente que lo conoces. Yo soy de Elizabeth también. Pero para la gente, o sea, porque de alguna forma estoy viendo que esto tiene
en realidad mucha similitud y sobre todo en las consecuencias con lo que es el abuso y el maltrato, Es ¿no? lo que te explicaba antes. Pero que la gente lo entienda y que las secuelas de esto son para toda la vida y más. También lo cito al doctor Rodríguez Garín, que claramente lo conoces, que además lo felicitamos porque creo que ahora está encargado del departamento de neurociencias, ¿no? Sí, 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 y está haciendo un trabajo importantísimo en la Argentina, que no sé cuándo va a salir publicado, pero que algo he visto, y para que sepan que esto no es una cuestión psicológica. O sea, esto cuando uno saca, hay algo en medicina, por ejemplo, vieron cuando se fractura un hueso, se saca una radiografía y todos estudios que son un poco más complicados, como la resonancia magnética, otras cosas que se llaman PET o SPECT, no importa. Pero lo que se ve es que las secuelas de este daño, cuando uno saca esas radiografías más complejas, se ven en el sistema nervioso central. Se ve daño, que el abuso es tóxico para el cerebro, daña las neuronas, daña la capacidad de aprendizaje, claro. A este punto puede llegar, digamos. Entonces es algo que lo podemos ver, y esto es importante para los padres, Bernardo, te quiero preguntar acerca de cuando leíamos lo que comentaba y lo que agradecemos tanto a la mamá, bueno, está el niño o la niña que sufren el acoso, está el que lo comete. Ahora, en este caso también está una directora. Está la directora y en este caso, además, o en todos los casos, no sé si es así, pero se me ocurre que para esto ocurra, hay otros chicos que son, y en este caso la directora, ¿no? También, que son como testigos de esto, ¿no? Hay varias cosas. ¿Cómo Acá hay cosas que faltan. Faltan los chicos que son testigos de esto. Falta también la maestra, es la gran ausente. No hay maestros acá. La directora le dijo directamente, y la docente, que es la que día a día ve la dinámica de lo que pasa en ese grupo, bueno, acá no está. No puedo yo afirmar que no estaba. Pero la comunicación es directamente con la directora, como si fuera la máxima autoridad, pero autoridad cotidiana no existe. Por lo menos para esta chica y por lo menos en este texto. Con lo cual eso es muy importante porque es el referente que tiene esta chica. Entonces, por eso dice, se denuncia, no se denuncia. Sí tiene que haber una comunicación de los chicos con los docentes. Los docentes tienen que estar al tanto de esto. Mira, en la investigación, para ustedes también, en la investigación que hicimos previamente, que fue una descripción de la situación del bullying, nos fijamos qué pasaba. Hicimos una serie de preguntas donde los diferentes tipos de hostigamiento, y lo hicimos a los alumnos, y dentro de los alumnos los que en forma anónima, los que eran los hostigados, los que eran testigos, los que eran hostigadores, se lo hicimos a los directivos y se lo hicimos a los docentes. Y hubo una curva de lo que se veía, si eran agresiones físicas, si eran agresiones verbales, si era ciberbullying, etc. La misma curva que hicieron los hostigados, lo hicieron los hostigadores, así que veían exactamente lo mismo y los testigos lo mismo, pero los docentes también veían lo mismo. Y evidentemente acá los docentes no sabían cómo actuar, o por alguna razón no estaban. Y en esos colegios se verificaba que había más de un 25%, como son las estadísticas mundiales, un 40, un 50 casi prácticamente. Esas cifras estamos. Sí. Bueno, eso fue en 1000 casos, de 1000 alumnos que trabajamos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Queremos, quiero poder nombrar a la doctora Argelia Rincón, a la que siempre estamos agradecidos y que nos enseñó algo muy importante. Y esto lo digo en referencia a ustedes. Sí. Una cosa, ella siempre dice, es la famosa ex jefa del Hospital Italiano, nada menos, y actual directora de la carrera de psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires. Y ella siempre dice, una cosa es ser jefe de algo. A ser jefe se llega por muchas razones, a veces por muchas circunstancias, justas, injustas, no importa. Pero otra cosa es tener autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Y como la define Elida Rincón, autoridad es lo que a través del tiempo uno hace que se transforma en cosas útiles para otros.
eso es lo que da la autoridad, que es mucho más que el ser jefe de algo. Y que el autoritarismo es la patología de la autoridad. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Rincón, y la tenemos siempre, siempre como referente. Doctora Moyano, vea, a ver, voy a seguir con las preguntas que nos ha hecho llegar esta mamá, que un día la vamos a invitar. Qué bueno, sí. Pronto vamos a estar en televisión, abriendo Caminos entró en televisión. Gracias, Jimena Minitila, directora de programación, por aceptar el desafío de hacer un programa que no tiene nada que ver con economía ni política, sino con el cuidado de la infancia. Te lo digo, pero te lo agradecemos muchísimo. La mamá pregunta: ¿a qué conductas o signos debería estar alerta para darme cuenta si mi hijo es víctima o si es un autor de bullying? Muy buena la pregunta, porque muchas veces no pasa que el chico va a contar que está pasando esto, hasta lo va a encubrir, porque a veces le da vergüenza que esto pase. La típica cosa es un chico que hasta ahí no le pasaban cosas que le empiezan a pasar, por ejemplo, empezar a negarse ir a la escuela, empezar a tener los signos de ansiedad en los niños, que es dolor de panza, dolor de cabeza, el día que tiene, por ejemplo, el domingo a la noche, que es preámbulo del lunes, que hay que afrontar semejante cosa como el aula, que para él es algo terrible. Irritabilidad, cuando esta preocupación y el bullying ha tenido lugar durante un tiempo considerable, ya no solamente le produce ansiedad al niño, sino también hasta lo deprime. Depresiones tempranas se ven. ¿Y cómo es la depresión en un chico? No es que se va a poner a llorar y decir, mirá lo que me están haciendo, sino por ahí va a estar irritable la mayor parte del tiempo, un chico que no lo estaba, va a rendir menos por ahí en las notas, por ahí era un alumno bueno, entonces va a verse una diferencia, o si era un alumno, por ejemplo, que no era tan buen alumno, un chico con algunas dificultades, estas se van a pronunciar. Disculpame que te interrumpa, pero sí, porque estás hablando de depresión en los niños, y esto te pedía, por favor, sí, o sea, que le expliques a la gente, a toda la gente que te está escuchando y a la que te va a ver, que la gente en general no se imagina que un niño puede tener esta enfermedad que se llama depresión, que uno la asocia más con los adultos, ¿no? Pero que un niño puede tener depresión. Un niño puede tener depresión, y es más, cuanto antes empiezan las depresiones en la vida de una persona, o sea, cuanto más chico se es, más problemas de riesgo de volver a deprimirte. La depresión es una enfermedad recurrente, es un problema que pasa una vez, después pasa otra vez, y cuanto más tempranamente se inicie, más riesgo tiene para poder responder al tratamiento. Y los nenes, cuando empiezan la infancia, y el bullying y el abuso en sí, el abuso ya sea sexual o de tipo bullying, sí, lo genera, produce depresión muy temprana, del impacto enorme que tienen. No es fácil que un chico se deprima, pero es tal el impacto del abuso emocional, que es el bullying, o el sexual, que venimos trabajando en otros espacios, que deprime a los chicos tempranamente. Y la depresión es irritabilidad, no poder dormir bien, empezar por ahí a comer distinto, no rendir la parte cognitiva, no rendir bien como hasta entonces podían por ahí estar más conectado con lo que era el conocimiento, es aislarse también, incluso, y esto es muy importante, ideación suicida. La ideación suicida y el bullying cualquier tipo de abuso están a la orden del día, y existen ideas de suicidio en estos niños, y a veces se cometen al extremo de que sabemos que hay cuadros donde el bullying directamente termina en un pasaje al acto de ese chico, pensado, elaborado o no, digamos, o en forma impulsiva. Y la verdad que esto es vía de la depresión que produce el bullying y del enorme impacto que tiene. De vuelta a los padres, consulten a los expertos. Doctor Kerman, sí. Voy a continuar con estas preguntas de esta mamá, que son excelentes, digamos. Y además porque lo importante que tienen, el valor que tienen, es que son reales. O sea, ella lo vivió, ella lo vive, digamos. Entonces, ella pregunta: si mi hijo o mi hija es víctima,
¿Debo intervenir en forma directa o es mejor darle herramientas para que enfrente esa situación? ¿O es un mix, o sea, una combinación de ambas? Bueno, varias cosas. Primero, yo le preguntaría a esa mamá qué es intervenir en forma directa, porque nosotros tenemos gran variedad de padres que para algunos intervenir en forma directa es conectarse directamente con el papá de los otros chicos y hacer lo mismo que hacen los chicos con el chico de él hacérselo al padre del otro chico. Entonces, primero tenemos que definir bien qué es intervenir en forma directa. Intervenir en forma directa, lo ideal sería comunicarse con el colegio y entonces establecer una estrategia conjunta con un colegio y evaluar también si el colegio está o no está en condiciones de darle al chico lo que necesita. Tema largamente, que se puede hablar largamente. Primero. Segundo, darle al chico las herramientas que necesita. Sí, una cosa, dije antes, no invalida la otra. Hay que analizar cuál es la causa por la cual este chico le pasa lo que le pasa. No, a veces uno dice la causa es que este chico no se defiende, no es lo suficientemente asertivo, pero a su vez a veces el chico no es asertivo porque hay otra causa por debajo que no conocemos y a veces tiene que recurrir a un profesional que lo ayude. Chico depresivo o de alguna manera hay algo que no sabe la mamá y que le está pasando a ese chico y que directamente darle una herramienta es como darle un cuchillo y que el chico con su parte vengativa saque toda la agresividad homicida que tiene y se transforme en el victimario. Sí. Hay varias herramientas que le puede dar, sí depende de la causa. Le puede enseñar a ser más asertivo, a decir que no cuando conviene, a poner límites, le puede enseñar a expresar emociones, que esa es una de las dificultades más comunes, le puede enseñar comunicación efectiva, le puede enseñar a tomar decisiones, a negociar, a manejar conflictos, le puede enseñar a tener buen humor, a intercambiar efectivamente, a ser creativo, a generar y mantener amistades. Bueno, son una serie de habilidades sociales que se enseñan, que solos a veces los padres no podemos enseñarle a nuestros hijos porque a veces nosotros mismos no las tenemos. Entonces, a veces nosotros le queremos dar herramientas desde nuestra propia caja de herramientas, que a veces es insuficiente, y que es lo que llevó, por lo que le enseñamos al chico sin darnos cuenta, a que él no las tenga. Lo voy a decir más fácil. Sí. Más fácil. Si yo no tengo herramientas, sí, y mi única herramienta es un martillo, sí, lo voy a querer resolver todo con un martillo. sí. Entonces, hay papás que le quieren dar herramientas y solamente le dan el martillo, porque la única herramienta que conocen es esa, y hay otras herramientas. Por eso es importante que ese papá muchas veces haga una consulta y realmente evalúa cuáles son las herramientas que le tiene que dar. Porque además, yo te puedo meterme un poquitito, en realidad también hay que ver ese chico o sea, cuáles son los factores que hacen que ese chico exista bullying con él. Porque hay a veces ciertas características que hacen que van a seguir pasando porque pueden llamar la atención de los grupos, porque su estándar de su personalidad, ciertas características, por ejemplo, en general hay un promedio. Los chicos, por ejemplo, en la preadolescencia, en la adolescencia, para ser cool, en nuestro medio no tenés que estudiar mucho, o no tenés que ser tan aplicado, o no te tenés que horrorizar cuando alguien se fuma un cigarrillo. Y hay chicos que por su estilo de personalidad, muchos chicos, por ejemplo, con TOC, con personalidades como más obsesivas, o hay familias enteras donde esto funciona de otra manera, cuando vos decías las familias, y donde no están como no están en el promedio de eso. Entonces esos chicos van a llamar la atención del grupo y va a haber que intervenir de alguna manera también en ciertas habilidades sociales a generar en estos chicos también, que son víctimas de bullying. No sé si me explico, como que... Sí, por ejemplo, el chico que es nerd, eso es típico. Hay familias que inducen a que el chico sea de esa manera y que no está mal visto en un colegio donde la cultura es totalmente diferente. Exacto. Una vez en un programa de televisión vino un señor que le enseñaba toda cosa a los Beatles al chico. Creo que lo deben haber visto ustedes. Yo era el que estaba ahí sentado. Entonces, y el hombre le enseñaba al chico a peinarse, a vestirse, dentro de su propia cultura, en un colegio que tenía una cultura totalmente diferente y pretendía, está bien, que al chico no lo agredan, pero habría que ver también cómo ese hombre
desde su propia problemática, que quería ser Beatle, inducía al chico para que lo sea en un colegio donde la cultura era otra. No es que estamos diciendo que la culpa la tiene la víctima, estamos diciendo que simplemente lo hacía tan diferente a los otros que lo exponía a que todos los demás lo carguen. Entonces, y las herramientas que le daba este hombre para que este chico se defienda nunca le servían, porque cada vez el chico se transformaba más en John Lennon. Claro. Y lo hacía, no lo hacía con mala voluntad, No, le por faltaba supuesto. orientación a ese hombre. Por supuesto, sí, es curioso, ¿no? Pero a lo largo de tantos programas y de tantos temas que hemos abordado, siempre llegamos a un punto en común, o sea, a la educación. O sea, y el centro de todo está en la educación, o sea, y en la posibilidad de tener la información, la educación, fundamentalmente los padres. Sí, Fundamentalmente los padres. Les voy a hacer una pregunta que para los dos, y realmente me parece una pregunta que es enormemente valiosa y porque implica el hecho de tomar una decisión. Digamos. Sí. Si yo como papá sé que una hijita mía está siendo víctima de bullying en el colegio, ustedes como los expertos, o sea, ¿qué me dicen? ¿Que la cambie del colegio? Bien. ¿Querés que yo conteste? Yo contesto después, vos me vos, Vamos a ¿qué te contestar, parece? Mira, no hay una solución única. Hay soluciones ideales y hay soluciones posibles. La solución ideal es que no ideal y que se resuelve dentro del colegio y el papá acuda al colegio, los papás acudan al colegio y se resuelve dentro de algunas pautas que se suelen usar para resolver el problema. No con todos los chicos pasa igual. Hay que ver cuál es la causa del hostigamiento. Hay que ver, a veces uno lo saca del colegio y reproduce, el mismo chico reproduce en otro colegio lo mismo exactamente, y en el colegio donde se fue hay otro que ocupa su lugar. A veces lo sacas del colegio y ese chico que estaba estigmatizado en deja de estarlo en esto, no tiene puesta la etiqueta soy el hostigado y empieza como una vida nueva. Depende de la resiliencia del chico, que es su capacidad de reponerse, depende de los recursos internos que tenga. Entonces, yo me acuerdo una vez atendí a un chico que inclusive estaba en el mismo colegio de un hijo mío, me lo mandaron del colegio, y entonces mi mensaje también fue hace muchos años, era que ese chico no hace falta que deje el colegio, yo fui a hablar del colegio, todo eso, pero la familia lo sacó del colegio, lo llevó otra vez y le fue bien. Y le fue. Y le fue, a pesar de que quise resolver la cosa dentro del colegio, tal vez el trabajo que se hizo con ese chico en ese momento le sirvió para que en otro colegio no repitiera lo mismo. Entonces, lo ideal es que se pueda resolver dentro, pero lo posible a veces sí y muchas veces no. Pero para que se vaya a otro colegio hay que preparar a ese chico. Con que se vaya a otro colegio no se resuelve el problema. ¿Y qué sería preparar? Preparar, chequear cuáles fueron los problemas de base que tenía ese chico, en qué se sentía diferente, qué pasa con sus habilidades sociales, si tiene alguna patología de base como la que cuenta Beatriz. Entonces, todo eso, si no lo resolvemos, trasladamos el problema. Me estaba pensando mientras estabas hablando que habría dos situaciones. Una que sería por ahí un chico que por ahí, por ciertas características que no son de la patología, pero por ahí de la personalidad, del temperamento y de un aula donde hay ese grupo de un líder negativo, que se arma el bullying ahí y que bueno, está lo que vos contabas. Pero también la otra situación donde claramente sabemos, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia con los chicos que yo atiendo, donde vos sabés que por ahí han cambiado de cole y han vuelto a pasar lo mismo. Y en cada cole pasó lo mismo. Pero no porque haya grupos complicados en cada colegio, sino porque está el impacto de los otros nenes en relación a la sintomatología. Claro. Por ejemplo, un chico que hace tics
y que nadie les explica que eso que hace es un tema, un tic, algo que no quiere hacer. Un chico que digamos, de alguna forma, como es un chico autista, ¿no? Volviendo a pensar que por ahí habla siempre del mismo tema y no tiene ni idea de lo que está haciendo, Claro. y de pronto digamos, de alguna forma no comprende ningún chiste que se hace, por otro lado está como aislado. Obviamente un chico con Asperger, que tiene intereses repetitivos, que siempre hace lo mismo, que molesta. Entonces, si no se les explica a los chicos del aula, no se prepara esa escuela para cuando va a ingresar este alumno, y esa preparación tiene que estar realmente consensuada, entonces va a volver a pasar esta situación. Y muchas veces tengo que hacer un trabajo de hormiga para que los papás se animen a que se hable del Tourette, o de los tics, o del TOC, o del problema de ese niño en la escuela, incluso con los pares. Y un ejemplo muy lindo de esto, cualquiera puede entrar a la página de la Tourette Syndrome Association, a donde hay un video que se llama Stand Up for Tourette Syndrome, donde hay un videito cortito, donde hay un grupito, un nene que es bulleado porque tiene tics, y que cuando van al recreo, a la hora del almuerzo, todos lo cargan. Y una nena que su amiga, una de las pocas amigas que tiene, que lo envalentona, lo alienta a que él, basta, ponga un límite a esto, porque él no se anima. Y se ve al nenito pensando, uy, ¿qué van a decir? Y ese grupo de niñas, la forma, ¿no?, tan sencilla como mostrar en la escuela, en una escuela, este video, ese grupo de niñas que lo estaba cargando, cuando se acercan y le dicen, lo que yo tengo se llama Tourette y son tics, y es contagioso, le pregunta a la otra nena. Lo pueden ver cualquiera en la página de la Tourette Syndrome Association. Y en relación con esto, la disculpa inmediata que aparece de esas nenas diciendo, perdóname por haberte molestado, yo no sabía que esto que tenías era un problema. Y cómo cambia la cosa así a partir de la información, porque ahí está, ya hay ciertas características que pueden tener algunos niños que pueden llamar la atención al promedio, y entonces hay que intervenir. Sí, hay un capítulo aparte que tiene que ver con esto y tiene que ver también con estos chicos, que es esto de la teoría de la mente y la empatía. Exacto. Entonces, la teoría de la mente es esa capacidad que uno tiene para darse cuenta de lo que el otro piensa y siente, anticipar cómo podría contestar el otro. Depende de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Bueno, es una cosa técnica eso, los profesionales lo conocen. Entonces, hay chicos que tienen esa capacidad de anticipar qué va a pensar el otro. Otros, como el Asperger, por ejemplo. O incluso un chico con Tourette también Un tiene chico con habilidades Tourette tiene sociales déficit y no tiene esa capacidad, no tiene teoría de la mente, por el cual no puede hacer empatía, conectarse con el otro y poder responder a lo que el otro realmente le está diciendo. No lo entiende. Y te puedo preguntar, porque escuchándote, o sea, hablas de empatía. Empatía por ahí es una palabra más conocida por todos. O sea, ya sé que tenemos que ir a una pausa, pero digamos, que nos expliques un poco qué es la empatía. Y al escucharte, se me ocurre preguntarte que en el caso del niño o la niña que hostiga a otro, está muy bien esa ¿no? Debe haber algún problema con la empatía, bien, ¿no? Ahí también se ha demostrado que hay fallas empáticas en los chicos que bulean. Pero hay dos tipos de empatía. Mira, yo voy a meter un concepto más. Una cosa es la empatía cognitiva y otra es la empatía afectiva. Emocional. La empatía afectiva o emocional, uno se pone en el lugar del otro y es capaz de comprender y realmente hacer algo positivo con respecto al otro. Sí. La empatía cognitiva, que muchos de los hostigadores los tienen, se dan cuenta de lo que le pasa al otro, anticipan eso desde lo cognitivo, pero como no tienen ningún afecto hacia el otro, usan ese darse cuenta para dañarlo. Y eso que estás contando es fundamental para mí, bueno, cuando volvamos... Fundamental, eso. Por eso hay que trabajar mucho en eso, en ambos. La investigación que yo estoy haciendo es sobre eso. Hablamos después. Si no me van a dar una pausa. Bueno, y estamos de vuelta en Abriendo Caminos y queremos avisarles que tanto la Fundación CITA, dirigida por la doctora Beatriz Moyano, como la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, dirigida por el doctor Kerman, así como la Universidad de Flores, están a disposición del sistema educativo para lo que es el asesoramiento y la capacitación
en este tema del bullying. La Fundación CITA está, ahora te vamos a pedir, Beatriz, que nos expliques un poco, están haciendo aparte un entrenamiento y un curso muy intensivo para el sector profesional, que te vamos a pedir que nos cuentes un poquito eso, y el asesoramiento está por ahí más enfocado a un determinado grupo de chicos. A ciertas problemáticas que favorecen el bullying. Ajá. Entonces, digamos, cómo la gente en general, el sector salud ya lo sabe, pero si un colegio quiere llamar, o sea, ¿cómo te contactan a la fundación? El Centro Interdisciplinario de Tourette, TOC y Déficit de Atención, tenemos un teléfono 4803-2477 y también tenemos una página que es www.citaargentina.com, sí. Y en el Facebook también nos ubican como Cita Argentina. En realidad lo que armamos es un curso, dada la gran demanda de muchos residentes, de muchas personas, sí, que nos pidieron un curso de formación profesional que involucra todo el sistema educativo también está abierta a docentes, un curso que es para que se comprendan qué es el Tourette, qué es el TOC, qué es el problema de atención, qué son los trastornos de ansiedad en la infancia y cómo trabajar con esa problemática en la escuela y cómo, si existen desde esas problemáticas algo que favorezca el bullying, algo que haga que sean más vulnerables esos chicos al bullying, entonces cómo manejarlo. Un chico con Tourette, cómo se hace para blanquear, si se blanquea o no se blanquea en ese aula, no el diagnóstico, sino la problemática, un chico con TOC, un chico con déficit de atención, un chico ansioso, tímido, ¿qué se hace? Y después también cómo intervenir cuando ya existen los distintos niveles de prevención, ¿no? El nivel último es cuando ya existe el bullying, como decía Bernardo. Y bueno, cuando existe bullying, nosotros vamos al cole a través de la psicóloga o la psicopedagoga, y para planear con el cole cuál es la mejor forma de intervenir. No siempre es que uno va y habla delante de la clase, sino que esto se va consensuando de acuerdo a un montón de cuestiones. Pero ese curso tiene unas intervenciones anti-bullying específicas para algunas problemáticas. Entonces, les recordamos, el teléfono es 4803-2477, el código de área 011. Doctor Kerman, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil. Sabemos que también están preparando equipos que van a asesorar en los colegios, y también lo están haciendo, sabemos que es un investigador de la Universidad de Flores, la Universidad Nacional de Flores. Digamos, ¿cómo están haciendo esto? Dos cosas. En la API está más en la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que estamos con la doctora Beatriz Moyano, está más dirigida a profesionales. Estamos armando grupos de asesoramiento profesionales, ya sea para determinado tipo de patologías, pero también en general. Por otro lado, en la Universidad de Flores está más dirigido hacia la prevención y vamos a los colegios. Entonces hay equipos que trabajan con acciones de convivencia, que trabajan inclusive con talleres específicamente. En este momento estamos haciendo más talleres para niños. El general Bart, de Bart Simpson, hay una serie de los Simpsons que justamente se muestra una situación de hostigamiento escolar y entonces se discute con los chicos. Es muy interesante, o sea, muy divertido. O sea, nos quedan poquitos minutos y yo les quiero pedir un mensaje, digamos, final, pero también quiero comentar dos palabras y preguntarles acerca de que la gente se entere de que hay una legislación que está vigente del 2013 respecto a lo que hace el bullying, que una que rige para lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra de la provincia de Buenos Aires. Sí, es la ley 26.892, que también la ley actual de la provincia de Buenos Aires, presentada por el diputado Marcelo Feliu, tiene las mismas pautas, se apoyó en esta ley 26.892, y realmente esta ley reconoce el respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas, reconocimiento de los valores, creencias, identidades culturales de todos. Esto es importante por fomentar en los colegios que se acepten las diferencias.
la resolución no violenta de conflictos, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza, y que no sea una sanción de tipo punitiva, sino donde el chico haga un aprendizaje y el hostigador sea reparador por un lado y por el otro lado haga un aprendizaje, que tenga un sentido formativo el tipo de sanción que tengan los chicos. Y entonces, por otro lado, creación de equipos especializados para que trabajen con esto. Por eso es importante que nosotros podamos transmitir esta información para estos equipos que se van a formar, que la ley exige que haya investigaciones sobre la convivencia y que haya en todos los colegios, y esto específicamente ahora en la provincia, acuerdos de convivencia y una creación de convivencia en donde participen docentes, directivos, alumnos, donde todos los actores participen y de alguna manera planteen pautas y cada colegio tenga su propio tipo de acuerdo de convivencia. Así que realmente eso es un cambio muy importante. Eso es excelente, y aparte les recordamos que si los que tengan acceso a internet, si entran a la página del gobierno de gov.ar, van a ver que hay una línea telefónica. Exacto. Sí, muy importante para hacer las denuncias de si están viendo que esto está ocurriendo. O sea, recuerden que no hacer es una forma de hacer. Y hay guías orientativas, exacto, no hacer es una forma de hacer, como decís vos, hay guías orientativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay guías orientativas de Nación también, y uno puede acceder a esas guías orientativas y, como vos decís, esta línea telefónica gratuita, inclusive se ha promulgado formularios electrónicos de contacto también para la protección integral de los derechos de los niños y las niñas. Así que todo eso, me parece que hay una muy importante conciencia de todo esto, que es el momento de aprovechar para poder actuar. Y aprovechar gente como especializada para que pueda ser consultada en los colegios. Vamos a las escuelas porque nos interesa hacer un cambio sustancial en la cultura, y eso está bueno que lo sepan, que hay mucha gente que nos estamos interesando en esto. Exacto. Digamos, quiero reservar estos últimos minutos para el mensaje de ustedes. Quiero agradecer a Bautista Segons y a Gustavo Servino. Gustavo Servino es uno de los ex jugadores de rugby que cayó en la cordillera de los Andes, y actualmente tanto Bautista como Gustavo están yendo a las escuelas a dar charlas a los chicos, justamente para evitar que esto del bullying siga creciendo. Y hay un centro, un eje en el que se basan. Ellos no son médicos, ellos lo que intentan es transmitir valores, que valores quizás es el eje y el centro. Yo te voy a pedir, Daniel, que les digas a los doctores cuáles son las cámaras, y les voy a pedir un mensaje para la gente, para el sector profesional, el sector docente, el sector salud, el sector jurídico, y que fundamentalmente tenga el sentido de vuelta, como dijimos al principio del programa, el cuidado de la infancia, y que todos somos parte de eso. Okay. Desde mí, lo que yo diría, creo que la raíz está en los papás, desde que nace un niño, que si vos sos, o sea, como que seguramente adorás a tu hijo, bueno, si vos generás con él como una relación abierta, sana, promovés esta cosa de que sea sensible por lo que le pasa al otro, que si hay diálogo en tu casa y se tratan de trabajar sobre esos momentos donde en casa también se va la mano y se grita y se quizás se habla mal o se agrede, ¿no? Si trabajamos sobre esto que pasa en casa con autocrítica, vamos a armar personas que van a estar preparadas para no ser primero, para que no les pase esto porque van a poder defenderse. Segundo, para no dejar que haya un chico que le pase eso y defenderlo con valentía, en tanto y en cuanto mis papás me autorizan a darme cuenta que eso es lo que tengo que hacer y se cae la tierra, pero yo lo hago, digamos. Y por otra parte, también esta cosa de alguna forma, esta cosa de comunicarse, ¿no? Permanentemente en el tiempo,
con nuestros hijos y no modelar, y los padres ser conscientes de cuando tenemos algunas dificultades, que característicamente algunos papás son más violentos, más agresivos, menos regulados emocionalmente. Bueno, trátate, no hay ningún problema, tenés derecho a tener ese problema, hay una historia que está detrás de eso, pero hacete tratar, porque lo que te pasa a vos va a estar puesto en la sociedad a través de tu hijo y va a poder generar problemas que se pueden evitar, y vos podés hacer un mundo mejor a través de lo que estás haciendo cada día educando a tus hijos. Esto es lo que yo diría. Me encantó. Muy bueno. La verdad que sí. Bueno, yo voy a completar un poquitito. Para los papás, está atento a las señales de tus hijos. Lo dijimos en todo el programa. Está atento a las señales. Pequeñas cosas pueden ser muy importantes. Está atento a lo que pasa dentro de tu familia. Y lo más importante, sé congruente entre lo que decís y haces. Y si realmente te das cuenta que eso es incongruente, como te dice Beatriz anteriormente, busca ayuda. Habla con los docentes si hay algo que está pasando. Habla con el colegio. El colegio hoy tiene la obligación de escucharte. Por otro lado, pedí ayuda en el colegio y si es necesario, pedí ayuda profesional. Como maestro, exigí ser asesorado. Exigí ser asesorado no solo con información, exigí ser asesorado con talleres donde te capaciten a vos, no donde tengas que leer algo nada más, donde vos te puedas dar cuenta qué te está pasando a vos con los chicos también. En el colegio, promuevan estos acuerdos de convivencia, promuévanlos no solamente cuando el problema ya pasó, promuévanlos desde el nivel inicial. Promuevan la clarificación de valores, enseñen valores a los chicos y muestren congruencia a ustedes con los valores que están enseñando. Enseña a manejar conflictos donde todos puedan ganar, no donde uno gane y otro tenga que perder. Enseña a los chicos a mediar entre ellos. Hay chicos que aprenden a ser mediadores de sus propios pares y capacítenlo a esos chicos. Y hagan talleres para padres, talleres para docentes, talleres para directivos y talleres para alumnos. Y muestren ustedes un modelo de convivencia para el mundo. Muchas gracias. Bueno, qué mensajes tan importantes. Bueno, todo el agradecimiento para ustedes dos, doctora Moyano, doctor Germán. Esperamos que este sea el primer programa de bullying. Y básicamente de que sea el intento de detener o de frenar esto en la medida que podamos. Sí. Creo que para todos es una enorme oportunidad de escucharlos a ustedes, que son un poco los referentes y de los que participan activamente y con toda la idoneidad en el cuidado de la infancia. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que lo hizo posible. Gracias a Daniel Pereira, gracias Chino, gracias a la producción de Noemí Cervantes que lo hace posible, y a toda la gente, ojalá que les haya sido útil, y muy especialmente a los niños y a las niñas. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Gracias a ti.